Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4 y vemos el versículo número 11 y 13. Bueno, más bien desde el 11 hasta el 13. ¿Lo tenemos ahí? Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a permitir también leer hasta el 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entre los muchos aspectos, amados hermanos, del diseño de Cristo para su iglesia, hoy vamos a considerar uno de los más importantes, que son los oficiales de la iglesia, los oficiales que Cristo ha dado para la edificación del cuerpo. Es decir, nosotros hablamos del diseño de Cristo para su iglesia y vamos a enfocarnos un poco en lo que son los oficiales. No vayan, pero en Filipenses capítulo 1, cuando Pablo escribe a los filipenses, le dice a los santos en Cristo Jesús, dice con los ancianos o con los obispos y diáconos, de tal manera que esto constituye la forma en que está organizada una iglesia, la forma en que está diseñada. Y quiero decir que este diseño también tiene que ver con el buscar ese crecimiento, esa edificación que también ha sido diseñada. Es decir, es un diseño orgánico. Porque no es que podamos o debamos forzar las situaciones. Por ejemplo, si una iglesia no tiene pastor, no debe forzar el hecho de tener pastor hasta que orgánicamente los pastores son dados. También cuando los obispos o los diáconos, mejor dicho, van a ser ordenados, no debe forzar tener diáconos, sino hasta que estos diáconos son dados por Dios a la iglesia. Ahora, cuando hablo de este diseño orgánico, es que tenemos que tener principios que nos rigen para que esto se pueda dar. Es como si cuando decimos que un bebé, ¿verdad?, queremos que se desarrolle, pues no simplemente decimos, es que es un niño y va a crecer. No, tenemos que darle alimento y ciertos cuidados para que éste se pueda desarrollar correctamente. Y entre muchas otras cosas que la iglesia necesita, una de ellas es que los oficiales estén debidamente constituidos. Lo primero que quiero tratar con ustedes es que Cristo dio oficiales para edificar su iglesia. El apóstol Pablo ha hecho un llamado a vivir conforme al llamado de Dios, que con dignidad lleven el nombre de Cristo. Humildad, mansedumbre y unidad en el cuerpo de Cristo es la debida distinción de la iglesia, así Dios es en ellos y sobre ellos. Esto que estoy diciendo tiene que ver con el contexto de nuestra carta. Vayan rápidamente ahí en Efesios 4, en los primeros versículos del capítulo 4, vemos esta exhortación de Pablo. Él está pidiendo a los hombres que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, el apóstol Pablo requiere que todos los que dicen ser cristianos busquen esta dignidad evangélica, este aspecto de humildad y de mansedumbre, que con paciencia se soporten unos a otros en amor. Pero todo esto lo está diciendo porque él quiere decirles que la iglesia tiene un diseño y en este diseño están los oficiales. O sea que lo que quiero dar es el contexto de la enseñanza. Después
Pablo sigue diciendo que el Señor Jesús ha hecho una obra maravillosa. Él es el victorioso Señor que recorre el cielo para llegar a la tierra, vencer y después ascender, y cuando se sienta en las alturas como el Cristo vencedor, es el repartidor de despojos. Bendice abundantemente a la iglesia con los dones apropiados para su correcta edificación. Es decir, nosotros debemos ver esta obra maravillosa de Cristo como la causa que viene y trae este efecto a la iglesia, donde les son dados estos dones maravillosos para su edificación. Este repartir despojos lo podemos ver en los mismos versículos de Efesios 4, vean el versículo número 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió no es, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, la iglesia está con esta expectativa de que Cristo ha sido entronado en los cielos, está sentado a la diestra de Dios, y es así, desde ahí, que Él envía dones a su iglesia. Por eso la iglesia debe estar como con esa expectativa, así como cuando un hijo, el padre le promete que le va a dar algo, y el hijo está con esa expectativa: Señor, tú me vas a dar algo. Bueno, en este caso para la ilustración: papá, tú me vas a dar algo, lo quiero, y está preguntando cuándo será y cómo será lo que me vas a dar. Y el padre llega a un punto en donde le da lo que necesita y el hijo se contenta. Bueno, la iglesia debe estar con una expectativa de que Dios le dé lo que necesita. Cuando Pablo le encarga a Tito que vaya a las iglesias y establezca ancianos, él usa una palabra antes y dice: para que corrijas lo deficiente. Y una iglesia del Señor debe verse así como: Señor, no tenemos un pastor o no tenemos oficiales. Por ejemplo, nosotros creemos que aunque tenemos un diácono, es muy buen diácono, pero el trabajo es mucho, y decimos: Señor, danos dones a tu iglesia, danos otro diácono o danos otro pastor. Y ustedes, la iglesia, debe clamar: y Señor, tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el que envías estos dones a tu iglesia. Permítenos reconocerlos, poder apreciarlos y decir: Señor, esto es lo que tú nos has dado. Y es así la actitud que debe perseverar. Pero no solo eso, sino que ahora también Pablo les dice: este es el diseño, y va a establecer por qué este diseño es propio para la iglesia y no otro. A veces las iglesias hoy en día se establecen de una manera en donde solo el hombre es el que dicta cómo son las cosas, y no se va a la palabra y no se espera en Dios para que las cosas se hagan como Dios dice. Por eso es importante ver la Escritura. Así que se concluye que los primeros dones de Cristo para la iglesia, ustedes lo pueden ver en los versículos 11 y 12, que son los apóstoles y profetas, no solo para la revelación escrita que fue hecha a través de ellos por la inspiración del Espíritu Santo, sino también con esa habilitación del servicio ministerial. Los apóstoles del Nuevo Testamento no solo eran escritores del Nuevo Testamento, sino que eran predicadores, pastores de las iglesias, apacentaban el pueblo del Señor con ejemplo y vida, con predicación, apacentaban el rebaño de Cristo. Así también los evangelistas, ustedes pueden ver ahí en el versículo de Efesios que también había evangelistas que son como un modelo misionero de la iglesia que extiende el reino de Cristo. Así que estos dones designados como fundamentos de la edificación de la iglesia. Ahora quiero que note lo siguiente: ¿para qué hay pastores? ¿Para qué hay maestros? ¿Por qué vamos a hablar de oficiales? ¿Por qué queremos conocer cómo debe ser un oficial de la iglesia? ¿Qué características debe tener? ¿O cuáles son las bendiciones de tener, en este caso, vamos a ver ahora, la pluralidad de ancianos? La edificación del cuerpo de Cristo es la meta a alcanzar en esta vida. Dios ha trazado su plan y ha considerado que a través de los siglos se desarrolle y se complete bajo aquel que
bajo aquel diseño que Él sabe que traerá la gloria de vida a su nombre. ¿Qué espera usted de la iglesia? ¿Que se parezca a qué? A Cristo. Y a veces muchos hombres construyen la iglesia y están en una iglesia y dicen, ay, es que a mí no me gusta esto de la iglesia, y es que a mí no me gusta esto de la iglesia. Y ellos tienen una mente, o tienen en su mente un diseño de la iglesia, pero no están preocupados por saber si ese diseño que tienen en su mente es el diseño que Dios tiene para su iglesia. Y deberíamos estar preocupados por eso. Quiero leer lo que dice un bautista particular de hace ya varios años. Él escribió lo siguiente: la edificación y la belleza de la iglesia dependen en gran medida de su orden, no del tipo de orden dictado por la superstición o disputado a través de una minuciosidad contenciosa, sino del tipo que ya hemos descrito, un orden que conforma la iglesia a la voluntad de Cristo. Quiero explicar esto brevemente. Por ejemplo, aquí el pastor decía que el diseño de la iglesia o la edificación y el orden de esta iglesia no está dictado por la superstición. Hoy en día podríamos decir que no está dictado por lo que funciona. Hay gente que a veces dice, hermano, en la iglesia deberíamos de hacer esto. ¿Por qué? Porque funciona. Yo lo vi en tal lugar y funciona muy bien. No, debemos hacer esto en la iglesia porque esto que estemos haciendo se conforma a la voluntad de Cristo. Esto es crucial para la iglesia. Esto incluye en particular cubrir los cargos también, o sea, esta belleza y esta edificación de la iglesia, este orden, implica cubrir los cargos que Él ha establecido con las personas debidamente cualificadas para desempeñar sus responsabilidades y garantizar que tanto los responsables como los miembros cumplan con regularidad y fidelidad en sus respectivas funciones. Es decir, una iglesia que quiere conformarse a la voluntad de Cristo debe buscar que se establezcan ancianos y diáconos, porque estos ancianos y estos diáconos pertenecen al diseño de Cristo y se debe asegurar que se establezcan de la manera en que Cristo lo ordena. Y entre estos dones permanentes que Cristo dejó para la iglesia sobresalen pues los pastores, los ancianos. En un sentido indirecto nuestro pasaje habla de los diáconos cuando habla de la ayuda mutua. Así que estos diáconos y ancianos permiten el funcionamiento adecuado y ordenado del cuerpo de Cristo. Son medios que Dios va a usar. Ahora, número 2. Cristo dio ancianos para pastorear su iglesia. Los ancianos o los obispos o pastores de la iglesia, no estoy muy seguro, pero si mal no recuerdo, alguno de los pastores que vino trató el asunto de que es lo mismo pastor, anciano y pastor, anciano y obispo, ¿verdad? Trató ese tema. Entonces, son parte fundamental del diseño de la iglesia de Dios. Estos se encuentran como medios ordinarios para este propósito extraordinario que es la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, es un principio simple. Si una iglesia recibe los dones que Dios le da, estos pastores y maestros, ciertamente Él bendecirá a su rebaño con edificación. Su pueblo crece espiritualmente e incluso numéricamente. De hecho, yo les puedo dar en un sentido, les adelanto, que la manera en que ustedes vienen a reconocer a los ancianos, a los pastores de esta iglesia local y que son o van a ser sus pastores, es en la medida en que también son edificados. No es una cuestión de camaradería, no es una cuestión de me cae bien, es una cuestión en que Dios usa ciertos hombres para edificar su iglesia. No se trata de que sean los que a mí me parecen que sean mejores, se trata de que realmente Dios usa a estos hombres como medios para edificación. Pero no es mi tema específicamente, pero creo que era necesario decirlo. Vamos a hablar dentro de este punto acerca de la bendición de la pluralidad de ancianos.
Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Me haría bien saber a qué horas empecé porque no tuve el cuidado de ver, pero ¿llevo 15 minutos? Ok. La bendición de la pluralidad de ancianos. Primera de Pedro, ¿lo tienen ahí, hermanos? Capítulo 5, verso número 2 y 3, dice el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Quiero que observe primero que el apóstol habla de ese cuidado que los pastores deben tener de la iglesia, y dice que su cuidado debe ser con la voluntariedad, que el pastor está ahí voluntariamente. Esto es muy importante, ¿verdad? Los pastores no deben ponerse a la fuerza. El hombre que sirve al Señor tiene que servir voluntariamente. También dice que no debe hacerlo por motivos de ganancia deshonesta. No debe hacerlo porque, parece que al pastor le va bien. Creo que los pastores parece que tienen buenos carros. Creo que las ofrendas son bastantes. Si un hombre se introduce al ministerio con esta motivación, va a hacer más daño que bien. Pero también se dice que el hombre que va a cuidar de la iglesia debe tener cuidado, y este es mi punto aquí para hablar de la pluralidad, en que debe ser como alguien que no es que tenga señorío sobre la iglesia, sino que es de ejemplo para la iglesia. Dentro de la bendición de la pluralidad puse como, introduciéndonos a este tema, el problema de la paternalidad o el problema del ministerio dictatorial. En la enseñanza, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que el ministro no debe ser un dictador en la iglesia. Comúnmente en la mayoría de las iglesias donde hay un solo pastor, ahora, ojo con esto, hermanos, creo que hasta me están grabando, ¿verdad? Voy a hacer la nota ahí. No estoy diciendo que todos así son, pero en muchas iglesias donde hay un solo ministro, corren el riesgo de que estas iglesias puedan ser sometidas bajo la voluntad no de Cristo, sino de un hombre, donde hay una dictadura. Incluso hay iglesias en donde los creyentes no pueden salir de esas iglesias porque sus conciencias están cautivas por hombres dictatoriales. Esto es el peligro. Pero ¿por qué nos llegamos a meter en ese peligro? Porque la iglesia no ha sabido reconocer que tener una pluralidad de ancianos es una bendición. Es una bendición tener más de un hombre llamado por Cristo. Ahora, si en una iglesia, y llega a suceder que una iglesia está un solo hombre como pastor, debe procurar con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, que otros puedan ocupar el cargo de pastor para que sean dos pastores. Pero mucho cuidado, la iglesia no debe subir a cualquier hombre como pastor. Estos hombres tienen que ser cualificados para el ministerio y que la iglesia les reconozca. Pero es una bendición, hermanos, la pluralidad. En la enseñanza del Señor Jesucristo acerca, recuerdan en los evangelios cuando Él habla, o los discípulos hablan de quién va a ser el mayor. Recuerdan que los discípulos estaban discutiendo y quién va a ser el mayor entre nosotros, que como que no le quieren decir a Cristo, pero Cristo les dice, ¿qué estaban diciendo? Y bueno, pues estábamos discutiendo esto. Les dice, como son las naciones, entre ustedes no será así, porque las naciones se enseñorean. También en Hechos 19, porque también se usa esta palabra señorío, esta palabra se usa para hablar de la actividad demoníaca dominándolos. O sea, quiero que hilemos lo siguiente.
En Pedro dice que el hombre, el pastor, no debe tener señorío sobre la iglesia, sino ser un ejemplo. Esta palabra señorío es la misma que usa el Señor Jesucristo para decir que los discípulos no pueden ser como los gobernantes de las naciones que se enseñorean sobre ellas. Pero también en Hechos 19, en el pasaje donde se usa esta palabra dominándolos, no se traduce como señorío, pero es la misma palabra, dominándolos, habla de la actividad demoníaca. Así que si tomamos ambos usos en su contexto para entender lo que Pedro dice, es que quiere evitar que los ministros se conviertan, estos aquellos que apacientan el rebaño, se conviertan en dictadores, en gobernantes que dominan con fuerza y con maldad las iglesias. No es cierto que en muchas iglesias los hombres que están en el liderazgo se ven a sí mismos como infalibles y con una autoridad incuestionable. Ahora, no confunda esto con que el pastor no tenga autoridad, ¿verdad? Porque siempre está mira lo que dijo el hermano, sí, cierto, pueden ser cuestionables. No, pero tranquilo, piensa primero en esto. Los ministros tienen autoridad y sobre todo cuando estos ministros han sido confirmados y avalados, son cualificados para el ministerio y son puestos en la iglesia, ellos tienen autoridad. Pero recuerden que toda autoridad debe subordinarse a la autoridad suprema de la palabra de Dios. Así que si en esta iglesia se llega a establecer ancianos y han llevado el debido proceso, ellos tienen autoridad. Incluso los hermanos que ahora están como encargados tienen una autoridad delegada porque la iglesia los puso como encargados. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy importante que respeten eso, porque si no pueden respetar eso, difícilmente van a respetar a sus pastores. Así que es muy importante esto. Ahora, cuando decimos que los pastores no deben ser dictatoriales, no estamos diciendo que no ejercen autoridad, sino que hacemos una distinción entre el ejercicio de autoridad bíblica y autoritarismo, que es diferente, ¿sí? También podemos agregar, hermanos, en este diseño, o que este diseño pertenece al modelo contenido en las Escrituras, que es el patrón dominante del Nuevo Testamento, en que hay una pluralidad en las iglesias locales. Vayan conmigo a Hechos capítulo 11, verso 19 al 30. ¿Lo tienen ahí? Hechos 11, dije 19, ¿verdad? Pero es 29. ¿Están ahí? Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos. Y el uso del plural es importante porque en el modelo bíblico, en el patrón bíblico, prácticamente esta palabra siempre aparece en plural, ancianos, 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 ¿sí? Cuando se hace referencia en la narrativa a la iglesia, cuando se habla de ancianos, o en este caso de iglesias que tienen líderes, se habla en plural. Y dice, por mano de Bernabé y de Saulo. Vayan ahora a Hechos, más adelantito, en Hechos 15, versículo número 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, nuevamente ahí está el plural, para tratar esta cuestión. Versículo número 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, noten las distinciones, por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Estos textos, que son nada más dos, como de prueba, no son los únicos. Hay muchos otros pasajes en donde los líderes de las iglesias son descritos como ancianos en plural, o pastores también, pero es el plural.
Ahora quiero que veamos, o sea, es bíblico, ¿verdad? Es bíblico que haya más de un pastor, ¿sí? Es bíblico. Cuando algunos hermanos, así que he conocido en otros lugares, que no están acostumbrados a este concepto, cuando yo les decía, en aquel entonces les decía, somos 3 pastores, ellos, ¿cómo que? ¿Cuántos? Somos 3 pastores. No, pero ¿cómo que 3 pastores? O sea, ¿es un pastor principal y 2 copastores? Le digo, no, son 3 pastores. Pero alguien que tiene que mandar, le digo, pues sí, Cristo, Él es el que manda. Sí, porque es una autoridad delegada. Somos siervos de Cristo para la iglesia. Entonces los pastores, en este caso cuando funcionan con una pluralidad y paridad, pueden traer mucha bendición a la iglesia. Quiero que note lo siguiente, hablando de la función de la pluralidad y de la paridad, aunque esto no lo estoy abordando ampliamente, pero lo voy a mencionar. Pedro, hermanos, el apóstol Pedro no es igual a Juan, ¿cierto? Alguien diría, corre más rápido Juan, de entrada. Pero Juan no es igual a Santiago, ¿estamos de acuerdo? Santiago no es igual a Andrés. Y Andrés, que es hermano de Pedro, tampoco es igual a Pedro. Pero todos fueron ministros de Cristo. Entonces, hermanos, en esa pluralidad de dones, existen mucha bendición a través de ellos. No tienen que ser iguales entre ellos. Es bueno tener cosas en común, pero no somos iguales. Cada ministro tiene una personalidad, tiene sus propios dones y capacidades para llevar a cabo el ministerio. Y nosotros podemos reconocerlo eso en nuestros pastores de la iglesia local y debemos apreciarlo. Y decir, qué bendición que tal hermano con tales capacidades puede bendecir a la iglesia y que tal hermano con otras capacidades diferentes a este hermano también puede bendecir a la iglesia. La pluralidad de ancianos en una iglesia debe verse como complementaria, un complementarismo que bendice a la iglesia con lo que necesita a través de más de una sola persona. Eclesiastés 4:12 dice, si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, hermanos, aunque no es exactamente mi tema, pero la paridad que se establece en el Nuevo Testamento por el uso intercambiable de los títulos del cargo pastor, anciano y obispo son términos que se pueden usar para el mismo oficio. Ahora bien, esta paridad no anula que algunos en el ministerio sobresalgan entre otros por los dones recibidos. Si yo soy un pastor que el Señor me dio 3 dones para servir a la iglesia y mi otro pastor compañero tiene 6 dones, ¿quién es más? Ninguno, porque no nos distinguen los dones, porque los dones no son propios, son de Dios. Y si Dios bendijo más a mi hermano con 6 dones ministeriales y yo nada más tengo 2, pues yo voy a crecer en esos 2 y tratar de multiplicarlos, ¿verdad? Y de crecer en otras áreas. Pero qué bueno que tengo un compañero ministro que tiene más dones y debemos sacarle ese provecho bajo los dones que Dios le dio. Así que es muy importante, hermanos, que en una iglesia donde haya más de un pastor, deben tener cuidado con esta tentación. Un breve testimonio. Cuando nosotros empezamos en el ministerio y ya en una pluralidad de ancianos,
hubo una hermana, y yo no creo que tuviera mala intención, ¿verdad? Yo espero que no haya sido así. Simplemente fue una situación que pasó. Pero cuando dicen, pues qué bueno, tenemos 3 pastores, ¿verdad? Y luego fue con uno y le dijo, hermano, mire que pasa esto y que aquello y que el otro y que fue y que vino. Y el pastor le dice, mire, pues yo creo esto. Y ya, y le dio su consejo. Y la hermana como que dijo, no le gustó mucho. Pues voy con el otro pastor, pues tenemos 3. Y lo tomó al otro pastor y le dijo, hermano, esto. Y el hermano le dice, mire hermana, esto y esto y esto. Que estaba buscando, pues alguien que le dijera lo que ella quería escuchar, ¿verdad? Entonces llega con el tercero y le dice, hermano, es que esto y esto. Y por alguna cuestión providencial, ese tercer pastor le pregunta, hermana, ¿y ya fue con los otros 2 pastores? Sí, hermano. ¿Y qué le dijeron? No, pues es que me dijeron esto. Y es más, el otro hermano me dijo algo diferente. Le dije, a ver. Le dije, no. Usted está buscando que alguien le diga lo que usted quiere escuchar. Entonces, nos reunimos los 3 pastores y dijimos, hermano, si una hermana viene y quiere a ver quién le dice lo que quiere escuchar, mantengamos la paridad. No estamos buscando que el que nos dice, a ese le vamos a dar mayor respeto. A todos los pastores se les respeta por igual. Podemos reconocer que alguno sobresalga en cierto talento o habilidad, pero no es que tenga más autoridad. Así que si el Señor les llega a bendecir con más de un pastor, tengan mucho cuidado, porque a veces Satanás quiere meterse por ahí y busca poner a los hombres en un conflicto. Y eso no es correcto, es pecado. Eso es dividir la iglesia. Los que tienden, hermanos, y esto ya es para que de alguna manera, si así el Señor les permite llegar a una buena conclusión, los que tienden a negar la pluralidad y la paridad corren un mayor riesgo de caer en un gobierno excesivamente personal. ¿La iglesia de quién es? ¿Y los pastores qué somos? Siervos. Ahora, ojo, somos siervos de la iglesia en el sentido que le servimos a ella, no que hacemos lo que ella quiere. Ojo con esto, ¿verdad? Porque hay gente que dice, hermano, yo escuché que la iglesia decide y tiene autoridad y el gobierno y esto, entonces los pastores deben de hacer lo que nosotros decimos. Espérame. El pastor es un siervo de Cristo primeramente. Porque si no, entonces ¿cómo va a exhortar? Es más, cada vez que vaya a exhortar va a salir exhortado. Entonces, ¿para qué es pastor? Pero bueno, es importante. Y los que niegan, hermanos, la paridad y el reconocimiento de los dones también tienden a dividir y a debilitar la iglesia. Usted llegue a estar contento con los dones que el Señor le dé como pastores, cualesquiera que estos sean, tenga contentamiento. Es una bendición que el Señor nos provea de hombres ordenados, de hombres cualificados para ser pastores. No sé cuántos aquí conocen a Sugel Michelén, ¿verdad? Que hay gente que dice, oye hermano, hombre, Sugel Michelén, wow, qué buen pastor. No, digo, sí. Dice, anda hermano, pero él pero él sí predica bien, ¿verdad? No, está bien. Le digo, si quieres un pastor como Sugel Michelén, ve a República Dominicana, ¿verdad? Ahora, yo respeto mucho al pastor Sugel, lo conozco y lo respeto mucho, pero el detalle, hermanos, es que a veces con tanto internet, con tanto TikTok, con tanto YouTube, se tienen muchos pastores por todo el mundo, pero nadie te conoce. Muchos de ellos ni siquiera saben cuál es tu condición espiritual. Y el que está en la iglesia local sí te conoce y sabe lo que necesitas. Así que sujétate a tus pastores. Eso es muy importante. Ahora, por último, vamos a hablar un poco de los diáconos. Vayan al texto inicial, a Efesios 4. Perdóname, hermano, pero... gracias, perdón. Ok. Dice el versículo número 16. Quiero que noten
esta palabra. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Piensen esto como en el diseño apropiado, orgánico, todo el cuerpo ya bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose de amor, en amor. Ahora, aquí no viene la palabra necesariamente diácono, pero la figura está ilustrando lo que hacen los diáconos. ¿Qué hacen los diáconos en la iglesia? Sirven, ayudan a otros en sus necesidades. Entonces ahí dice la ayuda mutua según la actividad propia de cada miembro. Ahora, quiero que note, hablando un poquito acerca de lo que Dios, si en este caso Cristo da siervos, da pastores a la iglesia para edificar, también da diáconos para servir, para ayudar a la iglesia. Estos oficiales procuran que a través de la generosidad de los miembros buscan suplir las necesidades materiales con una perspectiva espiritual, procurando el bienestar común. Yo no sé de qué contexto algunos de ustedes tengan, pero allá en Torreón, ¿verdad? En algunas iglesias se ve a los diáconos como el consejo de autoridad. De hecho, hay iglesias en donde los diáconos corren o reciben a los pastores. Y eso es una mala práctica, es un mal entendimiento. Los diáconos no son los administradores de las iglesias y no dice qué pastor se va o qué pastor se queda. Pero no sé si eso se dé aquí por estos rumbos, pero allá en el norte así son. Nos van a decir, los del norte, cuidado con los del norte. No, así se da en algunas iglesias. Pero vayan conmigo a Hechos, por favor, Hechos capítulo 6. Cuando hablamos de estos oficiales que están puestos para suplir o para dirigir lo necesario en la iglesia, porque son líderes, dirigen a la iglesia para suplir necesidades materiales, pero tienen una perspectiva espiritual. Vean el versículo número 1 de Hechos 6. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, la iglesia vio que había muchos miembros, pero entre las viudas judías y las viudas prosélitas, en este caso que era de los griegos o de los helenistas, en este caso decían como que hay un desbalance, hay una preocupación mucho por los judíos y quizás por los griegos no. Entonces hubo una controversia y hasta ese momento eran los pastores quienes se dedicaban a esa labor. Es decir, y aquí nada más lo dejo como algo para que lo piensen, un pastor en un sentido menor, o sea, no es su función mayor, en un sentido menor es un diácono. Porque, de hecho, así lo dice Pablo, dice, me tuvo por fiel por ponerme en el ministerio, y usa la palabra de diácono. Significa que es un servidor. Ahora, eso es, el aspecto menor del ministerio, porque su principal ocupación es la palabra de Dios y la oración. De hecho, así lo dice Hechos. Pero quiero decir esto para que recordemos que el oficio de diácono complementa la función pastoral. La complementa. Pero a veces no hay diáconos en las iglesias, entonces los pastores fungen como esos diáconos. No debemos quedarnos satisfechos con eso, debe haber diáconos oficialmente reconocidos, pero es importante hacer esa nota. Esto nos lleva a preguntarnos, hermanos, ¿cuáles son las necesidades de la distribución de la iglesia? Quizás esto ya lo mencionaron algunos de los otros pastores, pero lo voy a mencionar rápidamente. La mesa de los necesitados. Hay gente que dice, ¿de qué se ocupa un diácono? De 3 mesas. La mesa de los necesitados o de la mesa de la misericordia también se le puede llamar, de la mesa de los ministros y también de la mesa del Señor. ¿Qué queremos decir con esto? Una de las primeras confesiones bautistas dice brevemente que los diáconos se ocupan de los asuntos de los hermanos pobres y enfermos,
Los diáconos deben hacer todo lo que está a su alcance para ayudarlos de manera tangible en los momentos de necesidad, brindándoles consejos para ayudarlos a abordar los problemas con los que aquejan o incluso tratar de crear programas que puedan abordar y aliviar el problema de la pobreza. ¿Qué hicieron los creyentes para aliviar la pobreza de los hermanos en el primer siglo? Vendían todas sus propiedades. Y los bueno, hermano, pero ¿quién quiere vender sus propiedades? No, pues ¿cómo va a vender mi carro? Pero lo que sí nos está enseñando, porque yo no estoy diciendo que eso sea ordenado, sino más bien lo que es ordenado y está implicado en la narrativa de Hechos, es que el creyente debe buscar de alguna manera que su hermano en la iglesia no tenga necesidad. Y el principal observador de esto es el diácono. ¿Has considerado que a veces en las iglesias hay un hermano o una hermana que son pobres? Puedes considerar traerle un sándwich el domingo porque la hermana viene sin comer. Tú comiste a lo mejor bien, pero el pastor y los diáconos deben observar que no haya este desbalance, donde unos estén bien rebosaditos y digan, ay, yo comí bien rico, y un hermano y una hermana con hambre. Pero para eso se requiere tener una visión espiritual, y no se trata de que vendan sus carros y sus propiedades para dárselos a la hermana pobre, no. Se trata de que debemos procurar que no haya ese desbalance en la iglesia. Porque si hay hermanos que no tienen recursos económicos como otros, no siempre se debe, y esto es muy importante notarlo, a que si, es que el hermano no trabaja. No, a veces hay hermanos que han sufrido ciertos descalabros en la vida, enfermedades, y la iglesia debe estar ahí para sanar esas heridas. Ahora, esto no confunda, ¿verdad? La iglesia no va a sostener a personas que no necesitan sostenimiento, sino que se requiere que sean compasivos. El diácono es un oficial que está al pendiente de estas cosas, que trata de ver quiénes tienen necesidad. Ahora, la iglesia debe promover el trabajo. ¿Recuerdan a los hermanos de Tesalonicenses que dijeron, ya no vamos a trabajar? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El que no quiera trabajar, que no coma. Hace tiempo, ahorita porque siempre se lee así, ¿verdad? Pero hace tiempo me decía un hermano, dije yo el pasaje, y dice, hermano, pero si yo no tengo trabajo, entonces no voy a comer. Le dije, no, el texto dice el que no quiere trabajar, no el que a veces se queda sin empleo. Usted no puede decir, hermano, pues se quedó sin empleo, no coma, dieta a partir de hoy. No, es ahí donde la iglesia y el diácono entra. Hermano, vamos a ayudar a nuestro hermano, vamos a juntar, tráete una cartera de huevo, frijolitos y todo. El hermano perdió su trabajo abruptamente o injustamente, lo ayudamos. ¿Y qué va a hacer el hermano si es un hombre del Señor? Va a buscar trabajo y va a buscar la manera de sacar adelante a su familia. Pero ¿quién va a hacer que ese dolor o esa herida por la falta de trabajo no se sienta? La iglesia. ¿Y quién es el que va a estar principalmente ocupado de eso? El diácono. Ahora, no quiere decir que, pues que el diácono lo haga. No, toda la iglesia debe estar en eso. Pero el diácono es el que va a organizar esas cosas. Así que cuando el diácono se ponga, hermanos, en los anuncios de la iglesia, les diga, hermanos, vamos a ayudar al hermano José. No sé si hay un hermano José aquí, pero pues ya le tocó la bendición. Vamos a ayudar al hermano José y tráiganse su carterita de huevos, su despensa y todo. Le vamos a ayudar al hermano. Usted no puede decir, no, usted va a hacer el esfuerzo, porque está comprometido con esta iglesia local, de ser guiado por ese líder, el diácono, que está ocupándose de las necesidades de los pobres o de quienes están en aflicción. ¿Sí, hermanos? Muy bien, todo es voluntario aquí.
La mesa de los ministros se refiere o se aseguraba, así se decía también en esta frase, que los diáconos se ocupan de la mesa de los ministros porque se aseguraban de que el ministro recibía asistencia financiera, algo digno, una provisión confortable, como lo dice nuestra confesión de fe, una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares. Miren, amados hermanos, les voy a decir algo. Es una bendición que muchas iglesias tienen pastores bivocacionales, es decir, que ellos pueden tener su trabajo y atender los asuntos de la iglesia. Y hay gente que está tan contenta que dice, uy, qué ideal, porque no se preocupan por ofrendar y no se preocupan porque el hermano esté bien. Y ellos dicen, qué bendición que tenemos, y predica re bonito el hermano. No, hombre, qué bendición. Dicen eso. Hermanos, eso es una bendición cuando la iglesia, por ejemplo, no tiene los recursos para sostener a un ministro. Pero el orden establecido por Cristo es que los ministros sean sostenidos, reciban una provisión confortable para que ellos, por ejemplo, practiquen la hospitalidad. Pero eso lo abordaremos en otro momento. Pero es parte del ministerio del diácono, el que los pastores, sobre todo aquellos que predican, que están de tiempo completo, tengan una provisión confortable. Y la mesa del Señor también se refiere no solo a la administración de la cena, sino también se puede entender o extenderse a todo lo necesario para el culto a Dios y la edificación de la iglesia, ¿verdad? Un diácono organiza cómo se paga la luz, cómo se organiza el aseo y demás, ¿verdad? Si un diácono le dice, hermano, hay que venir a hacer el aseo, usted no ande con que, ay no, pero yo ¿por qué? No, si un diácono es su líder y es para proveer un bienestar para la iglesia, usted debe atender al diácono, ¿sí? Pero bueno, rápidamente, hombres idóneos al respecto. Vean en Hechos 6, hermanos, cómo es importante qué tipo de hombres deben ocupar el diaconado. Lamentablemente, dice allí, veamos el versículo 3, ¿sí están ahí, Hechos 6? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y en Hechos 6:5, ahí mismo, agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hermanos, el diácono debe ser un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe. Y aunque estos primeros, vamos a llamarlo así, para mí son resúmenes, ¿verdad? O resumen de forma general las características o las cualificaciones de un diácono que después en Timoteo son descritas exactamente. Pero hermanos, un diácono no es solo aquel que puede hacer algo en la iglesia. Yo no le puedo decir al hermano Vicente, hermano, yo debería ser diácono porque pues siempre muevo esa silla de ahí para allá. Yo creo que sí debería ser diácono. No, hermanos. Un diácono debe ser un hombre capaz, espiritual, maduro. A veces va a tener que lidiar con personas que no quieran hacer el aseo, que no quieran cooperar, que no quieran ciertas cosas. El diácono tiene que ser un hombre espiritual, de buen testimonio. Que no se ande enredando en chismes. Es que la hermana me dijo, no hermana, pues yo le voy a decir sus verdades cuando la... O sea, no, un diácono no hace eso. Un diácono tiene un buen testimonio. Busca estar lleno de, si está lleno del Espíritu Santo, quiere decir que es un hombre de la palabra de Dios, lleno de sabiduría. Entiende cuándo son los momentos oportunos. Un diácono no se la pasa avergonzando a la gente. ¿Verdad, hermanos, que la hermana fulana no dio, no cooperó? No, un diácono no hace eso. Lleno de fe. No está diciéndole al pastor, hermano, no se puede. Hermano, y si busca, no, hermano, es que no se puede, el presupuesto no se puede. Y ya, no es un hombre lleno de fe. Yo siempre pongo a prueba al diácono de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, van a venir los del Congreso. ¿Y cuántos son? 100 personas. Ándale. ¿Dónde los vamos? No sé dónde los vamos a meter. Hermano, hay que
Decimos allá en el norte, echarle ganas. Échele ganas, hermano, pero hay que hacer las cosas. Ahora, no quiere decir que no planeemos, que no midamos tiempos y presupuestos. Se puede hacer, pero un diácono es un hombre de fe. ¿Y qué dice la Biblia? Que si tienes fe como un grano pequeñito, puedes hacer grandes cosas, ¿no? Timoteo, rápidamente, hermanos, porque se nos está acabando el tiempo. Digo, de esta enseñanza, ¿verdad? No. Timoteo, 1 Timoteo 3, versículo número 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Sí, hermanos? Si una persona que no es capaz de sostener sus palabras delante de otras, no es una persona honesta. ¿Sí? Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermanos, es muy importante que el diácono esté equipado doctrinalmente. Incluso un diácono debe estar bien alineado, escuchen bien esto, bien alineado doctrinalmente con los ministros. Porque pues si no va a hacer lo que él quiera. Debemos asegurarnos que hay una línea doctrinal bien clara entre los ministros y el diácono, o los diáconos. Dice también, y estos también sean sometidos a prueba primero. Yo antes creía que esto significaba que, bueno, vamos a darle chance al hermano, que sea diácono, a ver cómo es. No significa eso el texto. Que sean sometidos a prueba, y ya es diácono. No, hombre, ya nos dimos cuenta que nomás la está riegue y riegue. ¿Y ahora cómo lo quitamos? No es eso lo que dice el texto. Cuando dice, y estos también sean sometidos a prueba, es que nos debemos asegurar que como los pastores sean cualificados. Primero, asegúrate que tienen las cualificaciones bíblicas para ser diáconos. Y entonces, cuando podemos decir, es un hermano fiel, de buen testimonio, lleno de sabiduría, lleno de fe, ese hombre puede ser, y lo podemos ordenar como diácono, pero no antes. Miren, a veces en algunas iglesias pasa esto, y yo, ojalá y no pase esto aquí. Pero hay personas que dicen, ay, el hermano tiene, vemos en cierta persona, en un hermano, ay, es que el hermano pues pecó de esta manera o la riega de esta manera. Vamos a darle un ministerio para que el hermano se anime. No, tiene que ser fiel el hombre. Usted no puede andar animando a la gente a portarse bien dándole un cargo en la iglesia, eso está mal. Si a alguien le sale un día con que, no, pues entonces no sirvo, gracias, adelante, no sirva. El del Señor es la iglesia. Por eso todas estas condiciones, y sigue diciendo, las mujeres, bueno, si son irreprensibles, y lo dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todos. Aquí puede haber debate de interpretación, que si esto se refiere a las esposas de los diáconos, o si esto se refiere a las mujeres que ayudan a los diáconos, pero porque yo no creo que haya mujeres diaconisas oficialmente, esa es mi convicción. El oficio es para hombres, ¿sí? No es por machismo, es porque creo que así lo diseña la palabra de Dios. Pero si pensamos que aquí que son las esposas, o pensamos que son las hermanas, porque siempre es de mucha bendición que a los diáconos muchas hermanas están siempre listas para servir, pues se requiere de ellas que tengan estas características, que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿Es un privilegio servir en la iglesia? Entonces pongamos en alto a aquellos que sirven, principalmente al diácono y a todos aquellos que están alrededor de él. Y los diáconos deben ser maridos de una sola mujer, es decir, debe ser evidente que también tienen pureza sexual y que gobiernan bien sus hijos y sus casas, que son líderes en su casa. No podemos tener a un diácono
que nomás le diga siempre a su esposa, sí, mi amor, lo que tú digas. No. Debe ser un líder en su hogar. Amén. Amén. Digan amén, hermano, no tenga miedo. No, hermano, pues que está aquí cerca la esposa. No, o sea, diga amén. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, el ser un oficial de la iglesia es algo digno. Y debemos hacer tal ministerio de tal manera que no haya un reproche. La gloria de este servicio, por último, 1 Timoteo 3. ¿Ya es la primera vez que digo por último o ya es la segunda? ¿Es la primera vez que digo por último? Porque a veces me regañan que desde el punto 2 ando diciendo por último y no acabo. Ahora sí, por último, la gloria del servicio. Hermanos, ya sea para pastores, aunque ahorita aquí habla de diáconos, pero piensen en esto. 1 Timoteo 3:13 dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora quiero que piense en esto con una perspectiva con la que iniciamos al principio, donde Cristo está edificando su iglesia. Piense de qué manera tan preciosa se honra a Cristo cuando los diáconos, y podemos aquí agregar también, los pastores hacen su función. Y deben ser tenidos en honra, en dignidad, y decir, qué bendición que tenemos hermanos que sirven a la iglesia, que honran a Cristo poniendo sus dones al servicio de otros. Y lo hacen con sencillez, con gratitud, desinteresadamente, de forma incluso a veces incondicional. Amados, debemos apreciar a veces a los diáconos e incluso también a los pastores, que ellos siempre están dispuestos a servir a personas que a veces siempre le están haciendo malas caras. Y a veces el pastor no tendría por qué, en un sentido, estar soportando el ánimo y el desaire de gente que está sumida en su propio pecado. Entonces debemos apreciar cuando vemos a un hermano que todavía que lo están acusando de algo, el hermano se para aquí, predica, enseña y dice, hermanos, mire, la palabra de Dios dice esto. Debemos decir, Señor, gracias porque tú das dones maravillosos a tu iglesia. Y debemos, dice que los diáconos ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe. Yo no sé cómo se trata el asunto, pero, por ejemplo, a veces en algunas iglesias se manejan mucho dinero. Y a veces se deposita la confianza en los diáconos, a veces en los pastores, en un sentido, por ejemplo, cuando Pablo recoge el ¿cómo le llaman? El donativo, pues eran cantidades muy grandes y Pablo lo lleva. O a veces a través de otros hermanos se requiere de esa confianza, ¿verdad? Porque a veces manejan cantidades de dinero. Digo, en algunas iglesias, sobre todo cuando manejan mucho dinero. Pero yo hace tiempo le decía estábamos conversando con un hermano y salió el tema algo de la confianza en el ministro o en los diáconos. Y como queriendo decir, bueno, pero es que hay que tener cuidado. Y le digo, bueno, si yo no confío en mi pastor o no confío en mi diácono, puede ser que haya algo mal en mí. No me refiero al hecho de no ser claros, sino de que siempre estoy viviendo. Comúnmente el codicioso piensa que todos están robando. Así que yo lo he dicho a veces de esta manera: si alguien tiene un problema de confianza conmigo, yo no debería ser su pastor. No debería ser su pastor. Es también, lo voy a poner ahora en ejemplos doctrinales. Si hay personas que piensan que yo no estoy capacitado doctrinalmente, ¿debería ser pastor de la iglesia? No. Entonces, si nosotros depositamos una confianza, y no es una confianza ciega, sino es una confianza basada en la palabra de Dios, depositamos la confianza en un ministro por la doctrina o en un diácono por su servicio, debe hacerse con fe. Y no siempre estar como que
y no se habrán quedado con dinero, y no a esto, y no el otro, y no aquello. Eso, hermanos, está dañando la iglesia. La sospecha continua daña la iglesia. Y lo peor, que somos capaces de decirlo a todo mundo y menos ir a buscar al hermano y decirle, hermano, tengo pues estas preguntas. Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Vean cómo me identifico aquí con los apóstoles. Dice, ¿cómo, hermano? Pues en lo cobarde. ¿Qué discutían? Ay, Señor, pues es que... Mas ellos callaron porque habían disputado quién sería el mayor. Entonces él se sentó, ¿verdad? El Señor con su sabiduría, y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, los pastores y los diáconos son enviados de Cristo a sus iglesias. Son siervos. Y con esa calidez como la de un niño, podemos recibir a estos siervos, y quien reciba a esos siervos también recibe a Cristo, y el que recibe a Cristo recibe al Padre. Entonces apreciemos lo que el Señor puede hacer con su iglesia. Cuando una iglesia recibe con gratitud el diseño establecido por Cristo, no está simplemente organizándose mejor. No es que digan, ay, hermano, me hace falta pastores y diáconos pues para estar completos, porque unos pastores vinieron de quién sabe dónde y nos dijeron que así tenían que hacer las cosas. No, estamos sometiéndonos al gobierno de Cristo. Cristo ama tanto a su iglesia que no la dejó sin dirección. Para eso están los pastores y también los diáconos. Le dio su palabra, su espíritu, y también hombres llamados y cualificados para servir en ella, y así honrar ese diseño es honrar al mismo Cristo. Oremos.